Muy bien, vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental para la práctica clínica y, como no, para el EUNACOM, los soplos cardíacos. La idea de hoy es armar un esquema mental, uno que sea bien práctico y sólido, para que al momento de auscultar un soplo sepamos exactamente qué pensar, qué hacer y, claro, cómo responder correctamente. Nuestra hoja de ruta para hoy va a seguir paso a paso el razonamiento clínico. Empezamos con la clasificación inicial. De ahí nos hacemos la gran pregunta. ¿Esto es inocente o es patológico? Después, vemos las causas según la edad, definimos cómo estudiarlo, revisamos el manejo y cerramos con el pronóstico y las ideas más importantes que nos tenemos que llevar. Perfecto, entremos en materia. Al enfrentarse a un soplo, antes que cualquier otra cosa, lo primerísimo, lo más fundamental, es responder esta pregunta. ¿En qué momento del ciclo cardíaco está ocurriendo? A ver, recordemos algo muy básico. Un soplo no es más que el sonido que hace la sangre cuando su flujo se vuelve turbulento. Es como un río que va tranquilo y de repente choca con unas rocas. Ese caos, ese ruidito, es lo que escuchamos con el fonendo como un soplo. Y bueno, aquí llegamos al primer gran punto de decisión. Los soplos sistólicos, los que ocurren entre el primer y segundo ruido, nos abren un abanico. A ver, pueden ser benignos o pueden ser patológicos, pero ojo, los soplos diastólicos o los que son continuos son otra historia completamente distinta. Estos son una señal de alerta pero inmediata. Prácticamente siempre son patológicos. Esto hay que grabárselo a fuego, porque es una verdadera perla clínica, tanto para el UNACOM como para el día a día. Si se ausculta un soplo en diástole o uno continuo, eso es sinónimo de estudio. Aquí no hay espacio para la duda, se asume que es patológico hasta que se demuestre lo contrario. Bien, ya tenemos ubicado el soplo en el ciclo. Ahora viene la pregunta del millón, el siguiente paso en nuestro algoritmo. ¿Este ruido que estamos escuchando tiene alguna importancia clínica? O sea, ¿es inocente o es la señal de una enfermedad? Esa es la pregunta fundamental. Y este es el verdadero desafío diagnóstico, sobre todo en la atención primaria. ¿Estamos frente a un hallazgo funcional, sin mayor importancia? ¿O es la primera pista de una enfermedad del corazón que necesita un manejo activo? Y aquí tenemos las claves para poder diferenciarlos. Pensemos en el soplo inocente. Es siempre sistólico, de baja intensidad, suave, a veces como musical, y lo más importante, el paciente no tiene ningún síntoma. Del otro lado, el soplo patológico nos enciende todas las alarmas. Puede ser diastólico, es mucho más fuerte, a menudo se puede hasta palpar, eso es el frémito, suena como rudo, áspero y, lo crucial, se puede asociar a síntomas como falta de aire, dolor de pecho o desmayos. Para que sea más fácil, pensemos en esto como una lista de banderas rojas. Si aparece cualquiera de estas, la sospecha de que haya algo patológico es altísima, y el estudio es obligatorio. ¿Cuáles son? Que sea diastólico, que sea intenso, grado 3 o más, que se palpe un frémito, que se acompañe de otros ruidos raros como clics y, por supuesto, que el paciente tenga algún síntoma. Una vez que ya sospechamos que algo no anda bien, nuestro siguiente filtro para empezar a acotar las causas es la edad del paciente. Es que es lógico, las causas de un soplo en un recién nacido son muy, pero muy distintas a las de un abuelito. En los niños, el pensamiento se divide en dos. O son soplos inocentes, que son extremadamente comunes, o estamos frente a una cardiopatía congénita. En cambio, en los adultos, el foco cambia por completo. Nos vamos hacia las valvulopatías adquiridas, ya sea por desgaste, por infección o por degeneración. Y una regla de oro. Un soplo que aparece de la nada en un adulto se considera patológico hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de las causas patológicas en niños, los clásicos que tenemos que tener en mente son los defectos de estructura, la comunicación interventricular, la interauricular, la persistencia del ductus arterioso o alguna estenosis de las válvulas desde el nacimiento. En los adultos, en cambio, la lista de sospechosos está dominada por condiciones que se adquieren con el tiempo. La más típica es la estenosis aórtica del adulto mayor por degeneración. También están las secuelas de una endocarditis o el prolapso mitral. Y no hay que olvidarse de la miocardiopatía hipertrófica, que es una causa importante de soplo en adultos más jóvenes, incluso atletas. Ok, entonces ya clasificamos el soplo, identificamos las banderas rojas y tenemos un posible diagnóstico diferencial según la edad. Ahora es momento de pasar de la sospecha a la certeza. Vamos a ver cómo es el abordaje diagnóstico formal. El camino a seguir es bien metódico. Todo, pero todo parte con una buena historia clínica y un examen físico minucioso. Si encontramos banderas rojas, avanzamos.
El electro y la radiografía de tórax nos dan pistas valiosas, pero la herramienta clave, nuestro gold standard, va a ser el ecocardiograma. El cateterismo ya queda reservado para casos más complejos o cuando la duda persiste. Y en esto seamos súper categóricos. Ante la duda o la sospecha de patología, el ecocardiograma es el examen de elección, el estándar de oro. Es el que nos permite ver la anatomía, evaluar cómo funcionan las válvulas y medir los flujos. En resumen, es la prueba que nos va a dar el diagnóstico y va a cerrar el estudio. Bien, con el diagnóstico del ecocardiograma en la mano, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Y aquí es clave recordar algo. No se trata el soplo, se trata la condición que lo está causando. Pasemos entonces al manejo y al tratamiento. Y los caminos a seguir son diametralmente opuestos. Si el soplo es inocente, nuestro rol es educar y tranquilizar. No hay tratamiento, no hay restricciones y listo, fin del tema. Pero si es patológico, se abre todo un abanico de posibilidades que dependen de la causa y de qué tan severo sea, desde la simple observación, pasando por tratamiento con fármacos, hasta una intervención, ya sea quirúrgica o percutánea. Entonces, los principios del tratamiento son: primero, el foco siempre está en la enfermedad de base. Segundo, muchas lesiones que son leves solo necesitan vigilancia periódica. Tercero, la profilaxis para endocarditis hoy en día se reserva para grupos muy específicos de alto riesgo. Y cuarto, la decisión de intervenir se toma cuando la lesión es severa o cuando el paciente empieza a tener síntomas. Bueno, hemos recorrido todo el camino, desde que escuchamos el soplo hasta que decidimos un tratamiento. Para cerrar, hablemos de lo que más le importa al paciente, el pronóstico. ¿Cuál es el resultado a largo plazo de todo esto? El pronóstico de un soplo inocente es, por definición, excelente. Es un hallazgo benigno que no altera en absolutamente nada la vida de la persona. Para un soplo patológico, el pronóstico depende por completo de la enfermedad que lo causa. Y aquí está la buena noticia. Con la detección temprana y las terapias que tenemos hoy, el pronóstico para la gran mayoría de estas condiciones es muy bueno, lo que resalta la importancia de nuestro trabajo. Así que, para cerrar, recordemos esta idea central. El soplo no es el diagnóstico, es solo la pista clínica. Nuestro verdadero trabajo como médicos es ser una especie de detectives, seguir esa pista de forma metódica, llegar a la causa de fondo y con eso cambiar radicalmente el pronóstico del paciente. Ese es el objetivo final de esta guía.